Saludos. Bueno, vamos a hacer unos videos cortos de máximo 10 minutos explicándoles el resultado de una investigación que realicé acerca de los posibles nexos o posibles conexiones de la historia de Alexandre el Eleazar, pero enfocada en el territorio de Colombia. ¿Cómo empecé esta investigación? Pues buscando las crónicas de la llegada de los españoles, crónicas de los conquistadores, ¿no? Lo que se había escrito y la información a la que pude acceder. Y tomé como enfoque, o el grupo de enfoque, pues los indígenas que eran más representativos en esa época, y sobre los que más se ha escrito, que es sobre los muiscas o los chibchas. Empezando por la posible etimología de estos dos términos, del término muisca y del término chibcha, para tratar desde Eleazar, para tratar de describirlo desde Eleazar, ¿no? Entonces tenemos que el término muisca o mosca o muisca era como denominaban los españoles era una de las denominaciones que le daban los españoles a las tribus indígenas, a los pueblos indígenas que encontraron en el centro de Colombia, en el territorio que hoy sería el territorio de los departamentos de Boyacá y de Cundinamarca. Tenemos una posible etimología para este término muisca como muy esca, donde K es el producto interior o la deposición, la Z es el flujo, la emanación o excrescencia, y muy o muye es la mujer, la madre o María. Entonces tenemos que la posible etimología de la voz muisca sería es producto de mujer o es producto de María. Y bueno, si tomamos como cierto lo de que la voz significaba el producto de María, pues sería una voz de la que lanzaban los indios para denominar a los españoles por su me imagino por sus rasgos parecidos a la descendencia de María, ¿no? También revisamos, bueno, a la medida que fuimos leyendo las crónicas, las denominaciones de los grupos indígenas de varios, y en muchos se cumple esta regla de que realmente lo que querían, o sea, las voces que le escuchaban los españoles a los indígenas, las primeras voces, eran voces donde los indígenas trataban de describir a los españoles. Tenemos entonces los pueblos, los musos, los colimas o calimas, los malibú o malibú, los quimbaya, siquimas, andaquíes, guanes, paes, panches y pacagüeyes. Y ahora vamos a adentrarnos un poco en las etimologías de estas voces. Tenemos la voz muso, que la sacamos como muso, o hijo de mujer o hijo de María. Colimas, que sería calima, que sería de la tierra de María. Malibú o Malibú, de la buena tierra de María. Quimbaya sería Quimabella, que son hijos de Mabe, o sea, de María. Seguimos con Siquimas, que sería Sequima, es hijo de María. Andaki o Andacuí, que sería Endagoy, o razas de lo alto o razas de Dios. Y Guanes, que sería Goguanes, o son de Dios Guan. Bueno, como vemos, todas estas etimologías, bueno, lo que indican es, bueno, la intuición que teníamos, que realmente las voces eran voces que lanzaban los indios para referirse a los españoles, como el entender que ellos tenían que es que eran descendencia de María, ¿no? Pues tenían todavía una voz para denominar a personas blancas, de cabellos castaños claros o cabellos rubios y de ojos azules o verdes, y esa voz era la que utilizaban. Tenemos también los Embera Chami, que sería un Bere Chami o hombres subordinados a María. Y ahora tenemos unos
que, bueno, sí, unas voces que se utilizaron para llamar a los indígenas que sí correspondían con los pueblos payos, ¿no? Eran nombres payos, como Pansenu, que sería nuestro río de Pa, Paes, que es de Pa o son de Pa, Panches o Panchi, que son descendientes de Cebango, Pacabuy, que son payos, y Pastos, que son a lo de Pa o al sol. Bueno, ahora el siguiente término sería el término chipcha. El término chipcha lo hemos dividido en chip y en cha, donde ese sonido cha lo tienen en la gramática chipcha como tal, como el macho, el que domina o el que subordina, y vemos que también tiene correspondencia con la obra de Eleazar, que también lo tiene de la misma manera, con el mismo sentido. Un ejemplo es la interpretación que él hace de Pacha, que es provincia, o sea, que estaba subordinada a Pa. Propiamente en la gramática chicha tenían un término que era el huecha, que ellos lo denominaban como el jefe guerrero. Que si lo analizamos desde Eleazar, tendremos que hue, que es frontera, y cha, que es el macho o es el que domina. Entonces el huecha es el que actúa en la frontera o el que domina en la frontera. O sea, el sentido que le dio el que escribió la gramática chicha estaba bien, ¿no? Y también lo que querían decir los indígenas, ¿no? Era el jefe guerrero. También tenemos huacha, que es otra voz que se utiliza para referirse al mancebo, al mozo o al criado. Y en este caso cha tiene significación de subordinación. Bueno, ya miramos el término cha y concluimos que era el que subordina o el subordinado. Ahora vamos con el término chi. Chi era todo lo líquido, todo lo que fluye. Ejemplo, pichiscoa, que lo tienen como fornicar, era la voz para fornicar, que se podría dividir desde Eleazar como chiscua, o el mojar el culo de la mujer, y chiica, que es el pintor, que en este caso sería mojar brocha o mojar la pared, y la voz muy parecida a chiscua, que sería escribir, que bueno, en ese tiempo se mojaba la pluma, ¿no? Para poder escribir. Entonces ahí vemos que el término chi o chis se utilizaba para mojar, pero mojar en el sentido de excretar, ¿no? De mojar con el semen a la mujer, o todo lo que tuviera la misma mecánica, ¿no? Como pintar, que es introducir la brocha o el pincel, con mojarlo y esparcir lo que se moja, ¿no? Y también para escribir en esos tiempos se mojaba la pluma, o sea, todo en el sentido de mojar y esparcir todo lo húmedo, mojar. Entonces concluimos que chipcha lo podríamos tener como chibe, que es del mojar del B, o del semen del B, o descendencia del B, y sha es subordinados. Entonces tenemos que chibecha sería subordinados a la descendencia del B. Podríamos concluir que los chipchas eran payos subordinados al servicio de los beres, y que ni las voces muisca ni chipcha se referían al lenguaje, a un lenguaje como tal, ¿no? El lenguaje como parte del cuerpo en la gramática chipcha, la lengua como parte del cuerpo la denominaban pacua, que la hemos interpretado como pagua, de la Gran España o de Cepango. Entonces tenemos que para esos tiempos los beres tenían el lenguaje y los payos el pagua, que era su lengua. Bueno, terminamos, y en la próxima hablaremos sobre el cielo de los chipchas, o sea, todas las creencias que estos tenían y sus posibles relaciones con la historia de Eleazar.
Chao.